Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Vamos a compartir las lecturas de este día, 3 de febrero del 2025. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalles lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por su fe, ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuro y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no eran dignos del mundo, tuvieron que vagar por el desierto y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto a nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sino nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pones a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, porque oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que ame al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello:
¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no le expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hemos escuchado estas dos hermosas lecturas, algo largas, algo extensas, pero nos dan mucho a reflexionar. Fíjate cómo al principio hace una pregunta el autor sagrado. Le dice o hace esa pregunta. ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Si ahorita nos hiciéramos esa pregunta, ¿qué tan convencidos estamos del poder de la fe? El autor sagrado nos habla acerca de 6 personajes y después habla de los profetas. También hablará de unas mujeres que obtuvieron para sus hijos la resurrección. Todas estas personas del Antiguo Testamento pudieron vencer obstáculos, ganar guerras, quitarse todos los males, pero también sufrieron y padecimientos como enfermedades. Y todo esto gracias a la fe. Una fe que está viva y que ellos fueron perfeccionando gracias a la gracia de Dios. Pero hay algo que el autor sagrado nos dice al final del texto. Todos ellos, acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Ellos llegaron a la perfección, pero necesitaban algo más. Necesitaban a Jesús. Jesús nuestro Salvador, para vivir la gracia, para vivir su amor, para vivir la vida eterna. Hoy tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo es que estamos llevando nuestra vida? Y luego el Evangelio narra un largo hecho donde Jesús pues expulsa a los demonios. No uno, sino dice que son varios. El diablo conversa con Jesús. La legión que está en el hombre, que había sido violentado, pues encadenado al poder de estos espíritus inmundos, Jesús lo quiere liberar. Pero los demonios o los espíritus inmundos dialogan con Jesús. No es que Jesús les dé permitiendo que hagan algo. No, es que Jesús quiere demostrar el poder que tiene. El poder que vive en el Señor. Pero algo interesante
es cuando el endemoniado queda sano, queda pues con la tranquilidad de su vida y su corazón, pero las personas que estaban ahí no admiraban eso, admiraban más el hecho terrífico de los cerdos, estaban más preocupados por el exterior que por la misma persona que había sido curada. ¿Cuántas veces nosotros estamos así pensando? Pensamos más en el exterior y no pensamos en la persona que a lo mejor tiene un problema, una enfermedad o simplemente no ha podido salir de un bache. Y cuando el endemoniado, que ya no está endemoniado, pues dialoga con Jesús y le pide que lo acepte en su compañía. Pero algo tan interesante es cuando le dice Jesús, vete a tu casa a vivir con tu familia. ¿Cuántos días, años este hombre había dejado de estar conviviendo con su familia? ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas había perdido porque el demonio lo tenía aprisionado? Y le dice algo tan interesante que a mí me lleva mucho en este día. Cuéntale lo maravilloso que ha sido el Señor contigo. ¿Qué podríamos contar tú y yo en este día? Lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué tan misericordioso ha sido Dios con nosotros? ¿Qué podríamos contar a los demás? Y ese hombre dice que se alejó de ahí, se puso a proclamar por la región lo que Jesús había hecho. Si hoy pudieras decirle algo a aquellas personas que están a tu alrededor, ¿qué cosa misericordiosa ha hecho Dios contigo? Te aseguro que sonreirían. No es que te sientas soberbio o elegido, porque realmente somos elegidos, pero la importancia que tiene el Señor con nosotros. Hoy te invito a comenzar esta semana compartiendo con los demás lo que Dios ha sido contigo y que eso sea algo que llene tu corazón y tu vida y podamos proclamar la salvación y sobre todo que Jesús es el Señor, el que nos da la gracia y la vida eterna. Te invito a hacer una oración conmigo para que así le demos gracias y podamos sentir lo misericordioso del Señor. Dios y Padre bueno, te damos gracias por el don de la fe, pero especialmente porque has hecho de nosotros un pueblo que reconoce tu poder, tu gracia y tu amor. Te queremos pedir que sigas siendo misericordioso con nosotros para proclamar que tu Hijo Jesús nos ha venido a salvar y quiere que nosotros podamos compartirlo con los demás. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias familia por compartir estos videos, suscribirte en el canal y darle like para que muchas más personas conozcan la palabra de Dios. Que tengas un bonito lunes y un fantástico inicio de semana. Bendiciones.